tengo un gran invitado que tuvo un gran paso en el fútbol mexicano, con un debut con la máquina del Cruz Azul. No le da tanta introducción a Luis el Chuleta Orozco. ¿Cómo estás, Luis? Otro técnico también que me marcó muchísimo, 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 muchísimo y que creo que fue el que más fue Paco Ramírez. Contra Pumas, ganamos 2-0 y solo participé 5 minutos, fue mi debut esa vez. Cruz Azul, quieras o no, es una institución donde te catapulta a otras cosas. Pero por Es, mucho. es, es Sí, sí, válido, sí. es la máquina Sí. y podrán decir mil cosas, pero es Cruz Azul. Y él me invita a formar parte de su cuerpo técnico para ir a la selección de Perú, contra Brasil, Argentina, con Messi, Neymar, Wow. todos ellos. Sí. Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más. Ya saben que deben de seguirnos por redes sociales, ya sea en TikTok, en YouTube, sobre todo, donde van a encontrar estas entrevistas con importantes leyendas y grandes exfutbolistas del fútbol mexicano. También, sobre todo, en Facebook, en Instagram, también donde pueden encontrar contenido tan especial de este su canal. Y pues evidentemente hoy tengo un gran invitado que tuvo un gran paso en el fútbol mexicano, con un debut con la máquina del Cruz Azul, con amplia experiencia, obviamente, en la Liga MX, con muchos equipos de nuestra liga, de nuestro torneo, pero no le da tanta introducción a Luis el Chuleta Orozco. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Un placer estar contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, mi estimado Luis, por aceptar también esta invitación, esta oportunidad que me das, como te comentaba, de platicar contigo. Un Y placer. quiero empezar, Luis, con una duda. A ver, ayúdame con eso. ¿Por qué te dicen el Chuleta? ¿Por qué el Chuleta Orozco? Sí, mira, a mi papá es el que le dicen el Chuleta Orozco en Los Mochis, Sinaloa. Nosotros somos de allá. Ajá, Mi hermano Javier, bueno, él nació en Irapuato, pero prácticamente en Los Mochis, claro. de muy pequeño. Somos de allá, ¿no? Sí, sí, Solo sí. nació yo porque mi papá jugó un tiempo en Irapuato y luego le quiso ir a vivir un tiempo por allá y ya tuvimos que regresarnos a Sinaloa, que es nuestro lugar de origen. Mi papá fue huérfano desde los 5 años, es la historia que me cuentan tanto él como sus amigos. Eh, por parte, mi abuela falleció muy joven, mi abuelo no estuvo con ellos, Ujú. y a los 5 años él queda prácticamente huérfano, lo junta una familia, entre unos conocidos y otros familiares. Y bueno, en la pobreza les daban puros frijoles de comer, es lo que Sí, cuentan sus amigos. Y él de repente, en su inocencia, en su niñez, sí. comenta que él quería chuletas, ¿no? En el momento de sentarse a comer, chuletas, chuletas, quería chuletas, chuletas. Y un día la señora llegó y se le sentó y le dijo, ahí están tus Hay tantos chuletas, chuletas. le dijo. Y se le quedó así, ¿no? Se le quedó así el chuletas Orozco. Eh, Cuando yo nazco, bueno, en el medio del fútbol me desenvolví todo el tiempo, Ajá. desde mi niñez, y me decían el chuletita. Me fui a la Ciudad de México a los 15 años, con varios jugadores de sinaloenses que fuimos a prueba Cruz Azul. Y Claro. bueno, pues todos el chule, el chuleta, el chule, el chuleta, y así se me quedó. Y luego, al momento de poder surgir en el máximo circuito, se da a conocer este apodo que suele ser pegajoso, y luego Sí. viene mi hermano y lo catapulta más. Entonces, pues prácticamente, mi nombre a veces es nulo, ¿no? Solo mi mamá cuando me regaña, o mi esposa Luis Alberto, y ahí ya sé que es un Te regaño, ¿no? saca de onda, ¿va? Decir, claro, pues sí. Sí, sí, sí. Así fue, ese es, hasta la fecha. eh, Sigo sin voltear cuando me dicen Luis, muy raro. Entonces, Es que sí, es que entonces, pasa, suele pasar, ¿eh? chule o chuleta, y ya es la costumbre, pero nos hemos acomodado bien a eso. Sí, claro, es que aparte, como dices tú, es uno de los pues, apodos, uno de los motes más conocidos, ¿no? Del fútbol mexicano, el Chuleta, el Chuletita y toda esa familia Orozco que le ha dado mucho al fútbol, sobre todo, mi estimado Luis. Y quiero empezar por eso, Gracias. porque ya me habías platicado aquí un poquito de tus inicios. ¿Cómo empieza ese interés, ese gusto, esa pasión por el fútbol? ¿Cómo empezó toda esa carrera de Luis Orozco? Pues por mi papá, el gusto viene de él. Yo empecé a jugar desde los 4 o 5 años en la categoría Chupones, allá en Los Mochis, Sinaloa, en un club llamado Club Tabachines, con alguien que aprecio mucho, que es el señor Don Paco Rosas, que es el que impulsaba mucho el deporte allá en Los Mochis, Sinaloa. Y prácticamente jugué con este equipo toda mi niñez, una parte
de mi adolescencia hasta que parto a la Ciudad de México a hacer pruebas con Cruz Azul cuando ellos me ven en un nacional que fui a jugar una Olimpiada Nacional teniendo 13 años. Sí. El profesor Manuel Barrera y Anselmo Romero, que es hermano de Camilo Romero, ellos me ven. Ok. Y a los 15 años van a Los Mochis a hacerle una petición formal a mi familia de poderme dejar irme a la Ciudad de México. Claro. A probarme. A probarte, sí. Y bueno, pues ahí empezó toda la historia. Prácticamente, pues mi formación fue Cruz Azulina. Es un club que aprecio mucho, le tengo mucho cariño. Claro. Me formé como, ya prácticamente terminé mi adolescencia y termino siendo un adulto ahí porque ahí debuto. Pasé muchísimo tiempo en esa institución, alrededor del 99 al 2008 que me fui a Morelia, wow. Prácticamente 9 años en la Ciudad de México. Sí. Entonces, casi la década. Sí. Ahí fue donde empieza todo en Cruz Azul. En Cruz Azul es donde empieza tu sueño y obviamente se cristaliza con ese tan ansiado debut que muchos, como ustedes y como nosotros en algún momento que nos gusta el fútbol, pues imagínate haber soñado ser futbolista, pero en tu caso lo fue así. ¿Recuerdas ese momento? Digo, obviamente yo lo sé que lo tendrás en la memoria, pero ¿cómo fue ese momento de tu debut que te dicen, Chule, vas a debutar, vas a jugar en este partido? ¿Cómo fue toda esa parte, Chule? Sí, mira, yo tenía, si no mal recuerdo, 18 años, o 19, no me recuerdo bien, fue en el 2003. Yo jugaba en Hidalgo, mi director técnico era Rubén Maturano, que paz descanse, alguien que aprecio mucho. Sí. Íbamos a jugar nosotros esa semana contra Zacatepec. Yo estaba en Cruz Azul Hidalgo, ya vivíamos en la Casa Club. Cruz Azul es una institución que prácticamente tiene todo y te otorga todo para que tú vivas bien y te dediques solamente al fútbol. Y prácticamente la Casa Club era a un lado del estadio, el comedor, la iglesia, todo. Y estábamos concentrados allá esa semana y de repente, pues bueno, despiden a Mario Carrillo de Cruz Azul en ese tiempo y llega el profe Mesa. Okay. Y vamos a la Ciudad de México a hacer partidos contra ellos. Me tocó la fortuna en ese momento que di buenas actuaciones, siendo suplente, no era titular no iba a jugar de titular ese partido. Ajá. Y con Cruz Azul Hidalgo, y pues regresamos a la cooperativa en esos momentos, el día jueves, el viernes concentración, el sábado jugábamos contra Zacatepec, ahí en Hidalgo, y de repente pues me pone en la banca el profe, ¿no? Me dice, yo pensé que iba a jugar de titular, ¿no? Por las actuaciones que había tenido y todo, y me ha dicho, oye, a lo mejor vas a jugar de inicio y esto, Robert Maturano. No, perfecto, pues ya estoy listo y todo. Y no me mete, en alineación no me veo. O sea, un día antes yo ya estaba para la táctica fija y todo, de titular, ¿no? Sí, claro. Entonces, no me veo en alineación, yo me quedé así, ¿qué onda? Pues yo estaba chavo, no comenté nada. Ajá. Jugué solamente los 30 minutos del segundo tiempo. Entré a jugar bien, recuerdo. Estaba motivado, joven. Y de repente veo en las gradas a Eugenio Villazón, el auxiliar de Ojitos Mesa. Y me llama y me dice, Luis, apúrate por favor, me dice, porque te vas conmigo ahorita a la concentración del primer equipo. Wow. Y yo me quedé en las rejas del estadio del 10 de diciembre de la cooperativa. Sí. Y yo me quedé así, yo pensé que era broma. Yo no conocía a Eugenio Villazón, yo apenas iba incorporándome al fútbol profesional, tenía un año en Hidalgo, menos de un año, 7 meses. Y me dice, sí, te vas tú y el portero Freddy Rangel, si no mal recuerdo, él era de Irapuato, muy buen portero incluso. Y me fui a bañar rápido los camerinos y él fue por nosotros prácticamente, o sea... Sí, fue por ustedes prácticamente, sí. Sí, cuando prácticamente en Cruz Azul, digo, pues tienen la posibilidad de poder llevarte en una van y te llevan y no pasa nada, ¿no? Él, con la humildad que se le caracteriza a Eugenio Villazón, que también se le tiene mucho aprecio, fue por nosotros, él fue por nosotros y nos llevó al hotel de concentración en el Hotel Royal. Y esa vez me tocó de compañero Juan Carlos Cacho, que él me llevaba prácticamente 2 años, nos conocíamos en la institución. Esa fue mi primera experiencia. Al día siguiente jugábamos contra Pumas, ganamos 2-0 y solo participé 5 minutos, fue mi debut esa vez, un 16 de marzo del 2003, a las 12 del día. En ese tiempo, bueno, eran unas 55, quiero es más o menos unas 50, ¿no? Por el tiempo de concentración que se daba. Sí, ese fue mi debut y ahí empezó mi carrera prácticamente en primera división y
y bueno, ahí tuve varios clubes que jugué, como Morelia y Tijuana, y los demás fueron de la liga, que fue más bien donde me fue mucho mejor, ¿no? Donde tuve mucha participación, por X o Y aparecías allá y no en primera división. Son muchos factores que te inclinan a veces jugar en la liga de ascenso en ese tiempo cuando la liga de ascenso era muy poderosa. Sí, claro, sí, que era muy diferente y que hoy lamentablemente pues se ha cortado esa parte, que incluso se ha hablado mucho el tema recientemente del ascenso, de poder regresarlo a los equipos de esa división y puedan estar en la primera categoría, ¿no, Luis? Y preguntarte, Claro. tú obviamente ya está tu debut con el Cruz Azul, te agarra de sorpresa, obviamente, pero ¿cuál era el siguiente reto para ti estando en la máquina? ¿Cuál fue esa dificultad quizás de toparte con uno de los planteles pues, que ha sido histórico y más importantes del fútbol mexicano? ¿Cómo fue toda esa parte? Pues sí, el reto era complicado cada temporada, porque cada temporada te llevaban X jugador, buenos jugadores. Entonces, prácticamente la participación era muy poca la que se tenía, ¿no? Y tenías que ir a jugar al equipo de la primera A, la Liga de Ascenso, que en ese tiempo después se fue a Cruz Azul, Oaxaca, Ajá. que era muy buen equipo. Llegamos a una final también en esa etapa cuando participaba José Gutiérrez, Gabino Velasco, Rogelio Chávez, puro canterano éramos y la verdad, pues Cruz Azul tenía muy buen material en tanto humano como en el tema deportivo. Claro. Y bueno, al final el reto era ese, poder ganarle un lugar a la gente que llegaba. Llegaban muchos buenos jugadores. eh, Muchas veces sí, el tema de la oportunidad te la ganabas y de repente no llegaba y de repente te bajoneabas y son muchos factores que pasan en el fútbol que de repente a veces no logras pues capitalizar tu esfuerzo o tu calidad Ujú. en el club donde realmente a veces deseas que Claro. fuese ahí, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, así es el fútbol, hay que seguir. El que no hayas concretado este tipo de situaciones que Ujú. te va eh, otorgando la vida en ese momento, pues son áreas de oportunidad que a lo mejor ahí no y en otro lugar sí. Y eso no quiere decir que fracasas, intentas, también los demás cuentan, o sea, es parte del fútbol, es lo bonito, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no es que digas, ay, no pude hacerlo, ¿no? Hubo momentos que sí, hubo momentos que no, y es parte de, yo la verdad me siento contento con lo que hice en mi carrera, corta o mucha para unos, otros para otros, no, es parte de, yo me siento contento, hice, no quedó en mí, ¿sí me explico? No quedó en Ujú. mí, y es parte de la vida donde la verdad sí me siento agradecido por todo eso, todo lo vivido. Sí, claro, es una carrera y como te digo, es un sueño de muchos como nosotros que nos gusta el fútbol. Quizás a lo mejor haber sido futbolista o haber debutado, pues imagínate, y en tu caso fue así, que pudiste cristalizar ese sueño y preguntarte, Chule, de todos los técnicos que tuviste en Cruz Azul, ¿cuál fue el que más te marcó, el que más te inspiró para tu carrera y que incluso también, pues has tenido ya experiencia como director técnico, ¿no? Sí, mira, a mí los que más me marcaron fue el profe Mesa, ¿sí? Sí, sí, Él me histórico. debuta, él me marcó muchísimo, todavía me acuerdo frases de él que te menciona y que uno de chico a veces dice, Sí, ay, no la profe, o sea, no. dimensiona. Ajá, sí, 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 ¿de qué está Ya después hablando? dices, no, dices, ay, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no esto? O sea, una gran persona, un gran técnico, ¿no? Estratégicamente muy bueno, le fue muy bien. Y otro también que me marcó muchísimo, que yo veía y que como técnico de repente puedo tener chispazos de él o que lo incluí yo a mi metodología de juego, Ujú. es en la época de Rubén Omar Romano, cuando Wow. él tenía Cruz Azul, sí, 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 muy buen técnico el profe, digo, ahorita no está dirigiendo, pero en su momento él, la verdad, muy bueno, estratégicamente, tácticamente, era muy Ujú. completo, muy Sí, sí, completo, sí. Con mucha muy experiencia completo. en el fútbol mexicano y de la escuela, muchos dicen que viene el profe Romano de la escuela La Volpista. ¿Sí? Entonces me imagino que esas bases a lo mejor de la Volpe las tenía el profe y de ahí quizás te inspiraste, ¿no? En algo, ¿no, Chu? Exactamente, y de otro técnico también que tuve, que lo tuve tres veces, en Morelia, en Veracruz, en Mérida y Veracruz, en ese orden, fue Ajá. David Patiño. David Patiño también Mm. me dejó marcar muchas cosas, muy diferentes, ¿no? Romano, Patiño, el profe Enrique Mesa, Mesa, claro. o sea, todos ellos con diferente metodología, pero son de los que te van marcando porque te gusta una u otra cosita donde al final, ahorita como técnico,
sigo teniendo esa parte. Otro técnico también que me marcó muchísimo, 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 muchísimo y que creo que fue el que más fue Paco Ramírez. Ah, Paco Ramírez, Paco sí, Ramírez claro. en Dorados de Sinaloa, yo ya estaba muy mal de mi rodilla, Sí, muy, muy mal de mi rodilla, ya no podía ni correr a veces. Y yo creo que de lo bueno que es él como estratega, ajá, o sea, yo decía, ¿cómo puedo aparecer tan solo y agarrar la pelota sin que nadie me marque? ¿Sí me explico? sí, sí, Ese tipo de detalles, cómo influye un técnico, ves, en el jugador y que a veces de repente no logras verlos, ¿no? Te lo tienen que decir. Y por eso es que digo, muchas veces dice, no, es que el técnico puede ser poquito, no, creo que influye bastante en que sí. un jugador pueda desenvolverse de la mejor manera. Ujú, Él me dejó marcado con mucho de sus trabajos, también Paco es la golpista, estuvo con la Volpe mucho tiempo en el Mundial, o ujú. sea, le aprendí muchísimo, le aprendí muchísimo. En el tema esa parte ya mi carrera estaba en lo último, entonces ponía más atención a ese tipo de cosas como temas tácticas, estratégicas, de cómo se puede gestionar esto, lo otro. Ya Claro, estaba como estudiando mi curso de entrenador, yo en ese tiempo en como ese que ya me tiempo. está dando la cosquillita. Y sí, le aprendí muchísimas cosas, me quedé con la parte de Paco Ramírez, que es muy buen técnico. Y sabes qué, Chule, yo creo que, pues, obviamente tú también lo sabrás, que al técnico mexicano lo infravaloran mucho. O sea, aquí en el fútbol mexicano como que no se les da su lugar o incluso no se les da las oportunidades, como sabes bien. O sea, prefieren quizás darle oportunidad a un técnico extranjero que primero un mexicano, cuando muchos de los entrenadores, como dices tú, Paco Ramírez, David Patiño y muchos más, pues han hecho un gran trabajo, o sea, han hecho un gran trabajo en los equipos, pero lamentablemente no lo reconocen, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que nosotros los mexicanos no estamos peleados con que vengan a competir por un lugar, Ujú. eh, cualquier tipo de extranjero, ¿no? Cualquier tipo de nacionalidad, son bienvenidos y más cuando llegan y dejan huella en el fútbol o nos dejan algo que es Sí, válido, al igual que nosotros cuando podemos ir al extranjero también es válido que nos puedan recibir de la mejor manera y ganarnos un lugar y dejar huella. Este, pero al final, de repente pasa y lo comentan muchos, cuánta trayectoria tiene David Patiño, Paco Ramírez, el mismo Mario García, o sea, muchos técnicos, Jesús Fuentes, se puede mencionar muchos que creo que no han recibido una oportunidad que realmente ya o merecidamente la tienen, o ya sí. tenían que verse las dado, ¿no? Ujú. Al mínimo el beneficio de la duda si puedes o no puedes, ¿no? Claro, exacto. Eh, es algo que pues, ya está en los directivos. El, el mexicano para mí se prepara. Hay formas de prepararte ahorita de diferentes maneras. No es necesario irte a tomarte una foto ya a Europa y regresar. No, 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 no. Es ir a ver entrenamientos aquí mismo, es ir a ver, tomar cursos en línea, en Barcelona Online, hay muchos. Y O también sea, tú tener le vas la vocación, ¿no, Chule? Creo, o sea, Exacto. porque no cualquiera también, a lo mejor muchos desean ser entrenador o estratega, pero muchos no tienen esa vocación de enseñar, ¿no? Quizás de mostrar lo que ellos aprendieron, porque no se les da, o sea, simplemente hay muchos que no se les da. Entonces quizás yo creo que es un factor, ¿no? Sí, es muy diferente el haber jugado al poder gestionar o enseñar este, en el tema deportivo del que estamos hablando, que es el fútbol, ¿no? O sea, tienes que tener esa pasión, que te guste, que ames esta parte de poder enseñar o transmitir, ser claro. eh, Son muchas cosas que te lleva a ser director técnico, no nada más es pararte y ponerte ahí. Al final tienes que ser ejemplar en todos los aspectos, ¿no? Oye, Sí, Chule, y claro. preguntarte, ¿en qué momento, ya después de tu amplia carrera en el fútbol mexicano, porque me gustaría platicar más contigo de tu faceta ahora actualmente, porque sé que has Ujú. trabajado mucho en esa parte de estratega, pero ¿en qué momento después de toda tu carrera como futbolista decides ya pues retirarte, ¿no? O sea, decides, sabes que ya no puedo dar más como futbolista. ¿Cómo fue eso? Mira, ya tenía 31 años cuando me retiré, jugaba en Dorados de Sinaloa. Ya prácticamente el desgaste articular que tuve en mi rodilla derecha, Ujú. ya de varias operaciones que había tenido durante mi carrera. La primera tuve a los 19 años, luego tuve Wow. otra a los 26, si no mal recuerdo, y Ajá. ahí es donde el cartílago prácticamente se me desprendió. Me tuvieron que operar, me hicieron unas microfracturas para poder alargar mi carrera y seguir jugando así ese tiempo. Sí. Eh,
y decidí retirarme más allá también porque me frustraba mucho, decía, ya me dolía, mentalmente yo estaba ya muy fastidiado, Ujú, sí, sí, ¿sí? sí. Que por el dolor de la rodilla, que se me inflamaba, que si esto, que si a veces me respondía, a veces no, o sea, era un show, tenía que cuidarme demasiado en esa parte, ya fue muy desgastante para mí todo ese tiempo, a partir de los 26, 27 años a los 31, Wow. fue muy desgastante. Entonces, sí decidí en ese tiempo también, dije, yo creo que ya es momento de poder, de parar, si no al rato voy a terminar con una prótesis tan joven y no. Hasta la fecha no me he vuelto a operar, no me he vuelto a operar, he cuidado bien el tema de mi salud de mi rodilla, con el gimnasio, con la alimentación, todo Sí. eso. Le llevo una vida sana para no poder tener operaciones ahorita, ¿no? Y ya fue que decido retirarme en Dorados. Después estuve como un año fuera del fútbol, año y cacho que me estuve preparando, estudiando, ir a ver entrenamientos, visitando gente, todo ese tipo de cosas. Más o menos armarme un poquito que era la idea de ser director técnico, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento empieza o cómo se da esa primera oportunidad? Ya me platicaste la de futbolista, cómo fue, pero ahora del lado del estratega, del Chule Orozco como entrenador, ¿cómo fue esa primera oportunidad que te dicen, venga, dale, te damos las riendas de este equipo? Sí, mira, yo viví en León, Guanajuato en ese tiempo, porque ahí me quedé a vivir cuando me retiré del fútbol. Yo jugué en León un tiempo y ahí tuve la fortuna de comprarme una casa. Y en ese tiempo que estaba estudiando me piden hacer prácticas. Ujú, Entonces yo tenía un amigo en Morelia, Leonardo Medina, que sí, era auxiliar de David Patiño en Veracruz, lo conocí ahí y le dije, oye, ¿sabes qué? Habrá chance de poder ir a hacer las prácticas allá, me gustaría ver qué onda esto y lo otro, ¿no? Y digo, sí, vente y que no sé qué. Ya me fui a Morelia, al CEFOM, donde ellos entrenaban, y toca la casualidad que el primer equipo tenía que entregar unas medallas al Imperio Monarcas porque era unos torneos de niños. ujú, ajá, Entonces no fue ningún jugador esa vez porque estaban ocupados. Y andaba Roberto Hernández ahí y me pidió en el favor. Roberto Hernández es el director pues todo el director deportivo de Monarcas, que de se ocupaba Morelia. de las contrataciones, de todo Morelia, ¿sí? Ujú, Luis, ¿cómo estás? No, bien, aquí vengo. Sí, me dijo Leo que vas a estar viniendo. Sí, le digo, muchas gracias por aceptarme, le digo, y venir a ver sus entrenamientos y todo. Oye, pues aprovechando, me dijo, no vino ningún jugador, no habrá chance que nos ayudes a colocarles medallas a los niños. Ahí te nombramos para que vean quién es, jugaste acá y nos ayudas. Ah, órale, y así fue. ese es Como el- lo volvió a ver a Roberto Hernández, nunca me tocó que fuera mi entrenador, pero siempre nos saludábamos bien. El tiempo que yo estuve en Monarcas, que hola, profe, y esto, ¿no? Y ya después me dice, oye, ¿y qué? ¿Te gustaría entrarle el...? Sí, digo, sí me gustaría. Me dice, pues aquí va a haber una oportunidad, dice, ah, para auxiliar de la segunda división. sí, Y me dice, le digo, ¿en serio? Sí. Leo, hay que programarlo y esto. ¿Cuándo lo hacen? En 15 días. Pues yo volví en 15 días y llegué al Estadio Morelos y abajo está la cancha donde jugamos la sub-17, el anexa, así se le llaman, la sub-20 y todo. Y llegué y estaba en la reja viendo el partido y de repente viene bajando Roberto Hernández y me ve, Luis, ¿cómo estás? Vente, no, vámonos al palco, vente conmigo, por favor. Y me empezó a preguntar cosas de fútbol y yo le respondía y esto y lo otro y como que le el agradó la parte. examen, sí, ¿Sí? un tipo de Como examen. que le agradó, dijo, pues, más o menos yo creo que más bien fue que coincidíamos mucho en la metodología que tenía Monarcas a lo que yo podía ver, ¿no? Lo que Ok, yo veía en ese momento. sí, que era compatible. Ujú, Sí, entonces, pues ahí me llamaron en junio, eh, sí, sí, en junio, a finales de junio por ahí, me llama Leonardo Medina y me dijo que el puesto, si lo quería, pues ya tenía que irme. Me acuerdo, ah, ese día fue el Día del Padre, el domingo, cuando me llama, y yo tenía que presentarme ya un miércoles. O o sea, sea, en fue corto, haber sido, rápido. sí, el Día del Padre es la tercera semana, ¿no? Ajá, el O domingo, sí, 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 algo que cae así. domingo. Como no nos pelan mucho, por eso ni se acuerda uno del Día del Padre. El Día de la Madre sí. Ese sí, eso es el principal. Entonces, llego ahí mi martes o miércoles y ahí fue donde me incorporé yo. Fue mi primera participación en equipo como auxiliar de la segunda división. El técnico era el profe Rafa Bautista, que le agradezco mucho porque me permitió trabajar sin yo saber mucho o tener mucho conocimiento de cómo poder ser docente en ese Ujú, momento. exacto, sí. Me soltaba a veces el equipo y eso me sirvió bastante para yo poder
pues desenvolver más rápido, ¿no? Y aparte era una segunda división, no eran niños. Y ahí fue mi primera participación. Después tuve al año, me dan la sub-15, ya como director técnico, me dan la sub-15. Estuve año y medio, un año con una generación, medio año con otro. Y luego me suben a la sub-17. Y en la sub-17 solo estuve 9 jornadas, de 9 jornadas, porque desafortunadamente ya Roberto Hernández, bueno, él estaba ya entrenador de primera división y ahí lo separan del equipo, les dan las gracias. Ok. Entonces me tocó entrar por él, con Gastón Obledo, al lado de Gastón Obledo, sí. de ir de interinos a primera división. Sí. Yo tenía 9 jornadas de ser el técnico de la sub-17, de verdad apenas iba como agarrándole la onda, ¿no? Sí. Y de repente, una primera división y jugábamos contra Puebla, el de Copa, las cuartos de final. Gastón era el técnico y era su auxiliar. Y luego el fin de semana contra el América. Contra el América. Imagínate el reto, ¿eh? Sí, súper rápido. Y en la sub-17 íbamos bien, segundo lugar general. Entonces jugamos esos 2 partidos. Incluso el día que jugamos contra el América era el 1 de marzo, que era mi cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños de esa vez en Copa MX, en Liga MX, ¿no? Y pues fue algo muy padre, la verdad, porque no me lo esperaba. Y contra qué equipo también te enfrentas, mi cumpleaños, mi familia iba ese día por mi cumpleaños, no por el partido, porque ellos ni sabían que yo iba allá tampoco, ¿no? O sea, salió así de repente. Sí, coincidentemente. Y han sido de las cosas también muy bonitas que me han pasado, como el día de mi debut, como el día también de mi debut, de salir a una cancha en primera división contra el América, el día de mi cumpleaños, con Monarcas, estadio lleno. Yo Monarcas le tengo el equipo que era de Monarcas, ¿no? Un aprecio a la ciudad, a toda la gente de ahí, porque al final me dio la oportunidad de crecer como director técnico, ¿no? Sí, exactamente, imagínate, o sea, todo fue muy, muy rápido, o sea, estabas ahí apenas con una oportunidad y luego se viene la sub-15, la 17, te vas al primer equipo con Gastón y imagínate, o sea, todo fue muy, muy, muy rápido. Y después... Sí, ahí me quedé, terminé el partido contra América y me dicen, te avisamos qué es lo que pasa. Ya me habían dicho a mí más o menos que la idea era de que Álvaro Dávila quería que yo me quedara, Héctor Lara, que está en Monterrey con el Tato Noriega ahorita, sí. Héctor Lara y Álvaro Dávila, que ellos tenían el proyecto de Monarcas. Estaba Mario Ruiz, el futbolista, y me veían bien para que yo fuera un entrenador institucional cuando llegara el entrenador siguiente, que fue Torrente, Javier Torrente, el que trabajó con profe Bielsa mucho tiempo. Ya, sí. Y yo me quedé como institucional, entonces pasé con él, con Pablo Guede, luego de ahí nos fuimos a Mazatlán, el equipo se muda, yo me voy también, y me toca Juan Francisco Palencia, sí. Y Tomás Boy, que pasa descanse. Te tocó la transición, Chules, Sí. de Morelia al Mazatlán. Sí, a mí sí me tocó eso. Órale. Sí me acuerdo, porque me acuerdo mucho que Guede creo que fue el último técnico, por así decirlo, de Morelia. Sí. Sí me acuerdo, y luego ya después se movieron para... Yo estuve ahí con él. Mazatlán. Exacto. Y ya el último técnico que me tocó ahí, pues fue Tomás Boy, que él sale, yo también salgo de la institución, y ahí es donde me voy a Cruz Azul a dirigir la sub-20 de Cruz Azul. ¿Regresas a casa entonces, Chuli? Sí, regreso a casa y la verdad muy contento porque pues es algo que cuando tú quieres regresar a un lugar donde fuiste feliz, ¿no? Sí, me imagino que lo anhelabas, ¿no? Sí, y fue así de repente. Lo que pasa es que Héctor Lara toma las riendas junto con Álvaro Dávila del Cruz Azul. Ok. Pues ellos llevaban a Juan Reynoso una temporada antes. Sí. Al primer equipo. Fue despuesito de pandemia, ¿no? Sí, en 2021. Sí, cuando quedan campeones, lo lleva Álvaro Dávila y lo lleva Héctor Lara a Juan Reynoso. Y al siguiente torneo yo todavía seguía en Mazatlán y me llama Héctor y me dice, oye, ¿no te gustaría dirigir la sub-20? No, pues sí, encantado, le digo, sí me gustaría. Y me dice, pues vente. Y ahí voy para allá, para la Ciudad de México otra vez. Wow. Y estuve un año ahí. El primer año llegué a la final con Cruz Azul. Sí, perdimos contra Santos, con los chicos.
Perdimos la final contra Santos, nos fue muy bien. El segundo torneo, este, ahí se complica un poco porque Cruz Azul jugaba 2 torneos, más los seleccionados, más los lesionados, y pues préstame este, préstame lo otro. Yo en las mañanas entrenaba con mi equipo a las 8 y a las 10 de la mañana me iba con el primer equipo porque Juan Reynoso es cuando me invita con él ahí al primer equipo, o sea, Como participar en auxiliar. las 2 categorías. Sí, como auxiliar con él, a Wow. veces salía a la banca, a veces no, pero ya estaba directamente, entrenaba en la mañana, bueno, los fines de semana jugábamos Ajá, en las mañanas la sub-20 sí. y en la noche yo me quedaba con el primer equipo. O sea, era doble O sí, y ya me regresaba con ellos, dobleteabas y repartías trabajo. dobleteaba. Y pues yo feliz, es la cancha, es fútbol y luego por ser tomado por Juan era algo para mí, pues un halago, ¿no? Era Ajá. un halago importante que alguien como Juan Reynoso te volteara a ver y, y la verdad fue una etapa muy padre que viví en Cruz Azul otra vez, que son de las cosas que no se olvidan y que también me catapultó un poco más mi carrera. Cruz Azul, quieras o no, es una institución donde te catapulta a otras cosas. Pero por Es mucho. Sí, sí, válido, sí. es la máquina Sí. y podrán decir mil cosas, pero es Cruz Azul Es un y eso nadie se histórico, los va al a final es un quitar, histórico, claro, es uno de los grandes, sí, claro. exacto. Y al finalizar, bueno, pues Juan Reynoso termina saliendo de Cruz Azul, yo Ujú. también, ese año, y él me invita a formar parte de su cuerpo técnico para ir a la selección de Perú. Ush. Y es Sí, cuando me voy en a la selección de Perú, a la selección sí, de Perú, sí, que es otro, obviamente es otro fútbol, y tú sabrás mejor que yo, es otro tipo de roce, ahora es un roce internacional, jugar allá en claro. Conmebol, me imagino. Imagínate esa experiencia, ¿no, Chule? De estar ahí en la selección peruana. Fue muy padre la verdad. Desafortunadamente no nos acompañaron los resultados, se desesperaron, no aguantaron el tiempo que se merecía Juan allá en la selección. Fueron 14 partidos internacionales que nos tocó vivir, giras importantes, incluso el primer partido fue contra México en Estados Unidos, algo curioso, ¿no? O Ujú, sea, sí, sí, sí. vas a la selección y te toca tu país, contra tu país en Estados Unidos. Ese día perdimos, si no mal recuerdo, 1-0 contra la selección mexicana, con gol del Chucky Lozano, si no mal recuerdo. Ajá, Y bueno, tuvimos giras importantes como contra Japón y Corea, allá en el continente asiático. ajá, wow. También fuimos a jugar contra Alemania y contra Marruecos, amistosos en España, otro en Alemania. Y, y tuvimos también en ¿Clasificatorio? casa, y también 6 partidos fueron, o 8 partidos, no me acuerdo, Sí. eliminatorios contra Brasil, Argentina, con Messi, Wow. Neymar, todos ellos. Sí. Y bueno, al final, quieras o no, analizar este tipo de rivales te da otro tipo de, de cosas o descubres diferentes formas de trabajar de otras selecciones, porque no son equipos. O sea, es muy diferente de Claro, una selección a un equipo. Muy claro. diferente Sí, sí, sí. en todos los aspectos. Para empezar, porque no trabajas diario en la Exacto. cancha, Sí. ¿no? Sí, 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 los Se tiempos son vuelve diferentes. complicado. Sí, son muy Sí, sí, diferentes. sí. Tienes 12 días para poder que encajen en tu metodología. A veces entrenas con unos porque unos llegan a tiempo, otros no, porque el horario allá en Europa son 7 horas, 8 horas, en Arabia más. O sea, es un show, pero pues aprendes muchísimo. Ahí te vuelves también experto en el tema de la computadora, de análisis, de datos, de esto, de lo otro, porque tienes que tener todo así Ujú, para no claro. equivocarte en nada con un seleccionado nacional. Sí, sí, imagínate, o sea, es otro nivel. Como dices tú, imagínate disputar partidos contra Argentina, la Argentina de Messi, unos Sí, sí, clasificatorios para el sí, sí. Mundial, contra Brasil, como dices tú, de Neymar, de otras figuras, Vinicius Junior y todos ellos. Si de por sí Sí, esa zona de la Conmebol, pues es una de las más difíciles. Yo creo que ha de ser a lo mejor la segunda más, con mayor dificultad, por debajo de la UEFA, evidentemente. Pero pues imagínate, o sí, sea, a nivel internacional. O sea, era impresionante todo sí, el trabajo, ¿no, Chule? es muy bueno y el roce, terminas viendo muchos partidos como Sudamericana, Libertadores, porque los equipos peruanos juegan y a veces Exacto. te toca ir a ver eso, tienes que verlos donde están tus jugadores, como en el caso de Paolo Guerrero, Advíncula, o Uh, sea, los partidos de España por Renato Tapia, los del Orlando City por Gallese, por Wilder Cartagena, o sea, terminas sí, viendo sí, 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 sí. pues, prácticamente el fútbol global. Quería preguntarte, pues obviamente sabemos que es muy diferente ser un estratega a nivel de clubes, ser un estratega a nivel de selecciones. ¿Qué otras diferencias hay?
Digo, también entiendo del tiempo, que es lo que platicábamos, porque es un tiempo muy corto cuando estás a nivel selección, porque pues tienes eliminatorias y se cruzan otras competiciones y después a lo mejor juegas la Copa América quizás y te invitan a la Copa Oro, pero ¿qué otros retos más hay a nivel de selección ser un estratega ahí? Pues mira, yo veía a Juan y el tema mediático es complicado sobre todo para el técnico en esos momentos. Uno como auxiliar pues está como de apoyo, no es tanto. Eh, por ejemplo, nos tocó el caso de en Perú que la gente es fanática de tanto de sus equipos como de la selección. Se desviven por ellos, ¿sí me Sí. explico? Y eso Ujú. es como aquí en los años 90 cuando era así, allá en Perú sigue siendo igual, en Sudamérica, por lo que veo, sigue siendo igual, no cambia esa parte, siguen teniendo esa Mucha parte de ser pasión. fanáticos, de que mucha pasión, se desvíen por eso, quieras o no, es un estrés muy diferente. Yo me acuerdo cuando teníamos esos 12 días, sentía como si fuese un año, te lo juro, Sí, de me trabajo. imagino. Sí, me imagino. Y a veces empezamos unas antes con los locales, dobles sesiones, ¿no? Y tienes que tener todo con pincitas, porque al final son seleccionados Sí, y tienes poquito tiempo para entrenar con ellos, que todo tiene que salir bien. También el tema del reto de que a veces no terminas de entrenar todo, no completas realmente las sesiones a veces, por los tiempos, por el cansancio que traen, el viaje y todo también se vuelve mucho con video, esa parte de poder convencerlos, mira, esto va a estar por acá, esto va a estar por allá. Son retos diferentes, pero de verdad te terminan curtiendo en muchísimas cosas que muchas veces dicen, no, pues yo la computadora no la uso mucho en esto, terminas utilizando, aprendiendo muchas cosas en el tema de la base de datos, el análisis, números, el performance de por qué él es así, él es acá, ¿sí me explico? sí, todo el O sea, análisis. son cosas son detalles, pero son muy importantes para una selección, muy Sí, sí, importantes. sí, claro. Y el Y tema, terminas viendo muchos partidos de fútbol porque al final tienes que estar yendo a ver a tus jugadores. Nosotros íbamos a ver al Universitario, a la Alianza de Lima, o cuando venía un equipo de la U de Quito, el de Brasil, el Corinthians, sí, cuando había terminas viendo. Libertadores, quizás sí, también, me imagino. Pues eran bastantes partidos que te terminabas echando y al final eso es experiencia, es currículum, es aprendizaje, Sí, por qué juegan así, por qué esto, por qué lo otro, sí, te nutre mucho el estar en las selecciones aparte. sí, exactamente. Y preguntarte, Luis, tío, ya me habías contado que las cosas no se dieron como ustedes querían ahí en la selección peruana, pero bajo tu óptica, ¿qué crees que faltó? ¿Qué hizo falta en esa parte de trabajo? No, mira, de trabajo no fue, te lo digo porque Juan trabaja muy bien, eh, tiene su estructura bien conformada en todos los aspectos y la gente que le ayudábamos, pues cooperábamos en esa parte. Creo que fue tiempo, se desesperaban bastante allá el tema de la gente de la directiva de Perú. Y te lo voy a decir por qué, porque dos mundiales atrás, o tres, si no mal recuerdo, habían tenido el mismo calendario. Entonces siempre Perú en la segunda vuelta es cuando se empieza a levantar, Sí, porque es complicado, el calendario que nos tocó fue muy complicado. También teníamos una selección donde esa selección ya no era la más joven, estaba un poco madura, donde estábamos incorporando gente, debutando gente para poder sacarla y que la segunda vuelta ellos nos dieran el plus ese que se necesitaba, ¿no? sí, No es lo mismo que tengas 34 años a que tengas 26 y enfrentarte a De Paul con 26 años hasta con 34, ¿sí me explico? O sea, claro. Sí, es muy distinto. o sea, ese chico pues corre las millas, entonces el el tema ese era de, la idea nuestra, pues, no se puede ahorita, porque nos tocó primer partido en Paraguay contra Paraguay, luego nos toca Brasil en Lima, y luego nos toca Chile y Argentina, ¿no? Increíble, sí. Entonces, también no era un calendario fácil, tampoco el que seguía, tampoco el más fácil que digamos, pero se acomodó un poco mejor donde podías ganarle en casa a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, ¿sí me explico? O sea, al mismo Chile, al mismo Ujú. Paraguay, que tenía que llegar a Lima, donde te haces fuerte, y no llegamos a eso, o sea, no nos dieron esas instancias, cuando creo que la selección iba poco a poquito, donde empezamos a debutar chavos como Piero Quispe, que está en Ah, Pumas, sí, 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 Piero, sí, nosotros lo claro. debutamos a él, o sea,
teníamos a Yoshimar Yotun, ya un poco más maduro, pero teníamos jugadores que incluso se debutaron, que Juan nos debutó y que ahorita andan en Brasil jugando, o sea, quieras o no, pues Juan tenía razón, o sea, pues por algo siguen jugando ahí. Ajá, Y exacto. bueno, al final, no, cuando no se respetan los procesos, pues siguen pasando ese tipo de cosas. Perú no le ha ido bien tampoco, ni en la segunda vuelta, Ujú. porque pues estar cambiando y cambiando, no, creo Sí, que no es no, no, no es sano, no es sano, no lo es lo más correcto. conveniente, ¿no? Y Exacto. bueno, al final creo que sí Juan se merecía más por ser peruano, Sí, sobre él todo. con el anhelo de poder sacar a su país adelante, creo que era momento en que le dieran esa oportunidad de terminar todo el proceso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo pensaba lo mismo, porque obviamente de Juan Reynoso es de allá, y yo pensaba que iba a tener esa oportunidad de poder sacar al país y darle la continuidad en las eliminatorias y poder alcanzar quizás un lugar en el Mundial, pero lamentablemente no fue así. Y después, Chule, termina esa gran experiencia de la selección peruana y te vas a Juárez, si mal no estoy, o tienes otra experiencia. No, 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 me voy a Ciudad Juárez, acaba y Diego Mejía me invita a su proyecto. Muy poco duramos, muy poco duró ahí Diego, y obviamente cuando él sale, pues yo también decido retirarme, ¿no? No, ni con ninguna intención de quedarme ni nada, no, no. Este, la verdad, el equipo, Diego es muy buen Sí, técnico, tiene mucho futuro, y otra vez pasa lo mismo, se empiezan a desesperar, un calendario complicado, es primer partido contra Pumas en Seúl a las 12 del día, luego toca Cruz Azul, América y Atlas. O sea, qué eh, calendario, ¿no? y luego ese Cruz Azul es el Anselmi cuando llega y empiezan a jugar como Como si qué estuvieran en la bárbaro que bien Champions jugaban. League. Entonces, no, y el América, bueno, ni se diga. Sí, Pumas sí, en sí. casa es complicado, Atlas venía bien todavía, y por la mínima diferencia perdimos los partidos y lo terminan echando. Muy injusto, muy, muy injusto Oye, para Chule, mí. Creo que era más. preguntarte, ¿Ah? ¿cuánto tiempo consideras tú que se le debería de dar a un cuerpo técnico para mostrar su sello, su trabajo, digamos, de que, ¿sabes qué? Pues al menos en un año, porque yo sé, como dices tú, o sea, hay muchas directivas que no tienen la paciencia y a los 6 meses ya te quieren cortar o al año ya te quieren cortar, pero más o menos tú, ¿cuánto es un tiempo estimado para decir, en este tiempo yo ya muestro más resultados o muestro mi estilo, mi sello a un equipo? Mira, yo he visto, por ejemplo, el grupo Pachuca, el grupo de Santos, de Orlegui, cómo a sus técnicos que realmente han triunfado le han dado la opción mínima hasta de un año, ¿no? Ujú. O sea, si no mal recuerdas, y terminan Sí, despuntando. sí, Y al principio pareciera que no, y de repente, ¡pac! Ahí van, o sí, sea, ya, como que el proceso lo dame, respetan un poquito más. sí. Quizá ahorita con el tema de Nacho Ambriz no lo hicieron tanto, ni con el tema de Tano Del Ortiz Tano. tampoco, Ujú. con ninguno de los Pero dos. Pachuca sí, con Almada, o sea, con Almada ya tiene, no sé, 3, 4 años, yo creo. Exacto. Y bueno, digo, así fue. Almada, por ejemplo, en Santos también le dio una buena oportunidad de partidos, si no mal recuerdo, y empezó el profe a despuntar y es un gran técnico, ha ganado bastantes cosas, ha demostrado, pero como que esos equipos, no hay dos, tres equipos que les dan ese proceso, y si tú te das cuenta, te das un poquito atrás, son los que terminan teniendo más logros, Sí, cuando tienen un poco más de paciencia, ¿no? sí, claro, sí. O sea, ¿tú consideras que al menos un año pudiera ser así como que la métrica para empezar a dar ahí Sí, resultados? claro, o hasta los mismos 6 meses, ¿no? O sea, los Ujú. mismos 6 meses, un año, te da para poder plasmar bien tu idea, Sí, pero pues si a la fecha 4 te van a correr la fecha 6 y traes otro de 6, pues no, 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 no. sí, parece que son, creen que son desechables o cómo, No, ¿no? no, no, no se puede, o sea, no se puede. Para eso existen, digo, es algo lógico, y que hasta cierto punto científicamente podrían decir, güey, los procesos son importantes, ¿no? Sí, exacto, es lo Todo, que sí, es muy importante, e incluso hasta a nivel selección, como platicábamos, ¿no? O sea, lo hemos visto mucho todo, en la todo, selección todo. mexicana también, ¿no? O sea, los procesos y todo, pero bueno, Luis, y ahora sí, la actualidad, cuéntame, Chule, ¿qué estás haciendo actualmente en tu carrera? Apenas acabo de salir de Liga de Expansión, era el técnico de Coyotes de Tlaxcala. Ahorita ese torneo que recién terminó, Ujú. ahí no nos fue tan bien en el tema de resultados, en el funcionamiento no se veía mal el equipo, pero nos terminó faltando para poder eh, encajar un poquito más
en otras cosas y poder tener mejores resultados, ¿no? Claro. Ahorita prácticamente ya estoy deslindado, terminé mi relación laboral con equipos de Coyotes Sí. y ahorita esperando opciones. Pues ahí está la opción de la máquina, Luis, ¿eh? Para que dirija la final de la Conca, ¿no? Sí, he visto y no, casi no veo noticias, ahí vi como que traían un poquito de broncas, ¿no? No Sí, sé qué traían, la verdad imagínate, no vi. imagínate. No, claro que evidentemente para ti yo creo que también sería un sueño poder dirigir en la primera división, ¿no, Luis? Sí, claro, hay procesos también. Eh, no quiere decir que no esté preparado ahorita, lo estoy. Si llega bien y si no, y si me toca otra liga de expansión o ir a otro lugar, hay que hacerlo, hay que ganar horas de vuelo, seguir acumulando para cuando llegue poder estar al 100, ¿no? En todos Exacto. los aspectos. Sí, claro, sobre todo, seguirte preparando también, capacitándote sobre todo y lograr que esas oportunidades van a llegar, eso sin duda alguna vas a tener ahí otra vez una nueva opción, eso estoy seguro. Y ahora Luis, antes de Gracias. terminar esta gran charla contigo, preguntarte del Cruz Azul. A ver, el Cruz Azul ha tenido muchas, digamos, novelas y noticias, esa salida de Anselmi muy, muy hablada, la llegada de Vicente Sánchez, que recién los eliminaron de semifinales de liga, están en la final de Conca. ¿Qué más le ha faltado a este Cruz Azul o cómo lo has visto tú como ya como parte de aficionado? Pero es que mira, es un equipo que siempre está, ¿no? Siempre pelea los primeros lugares, pocas veces queda fuera de una liguilla, es el más constante. Pues, más allá de faltarle, la verdad, yo que siempre pues, nos deja un buen sabor de boca a Cruz Azul. No podría criticarlo, la verdad, porque al final también se enfrentan a equipos complicados como es el América, a veces al Toluca, a veces al Tigres, esto también es válido que ellos tienen su forma de ganar, Ujú, sí, este, sus planteles. no, sus planteles importantes, poderosos. O sea, no te puedo decir, le falta esto, le falta otro, porque siempre Sí, están, sí. ojalá y la verdad se llevaran la CONCACAF y que el torneo que viene puedan ganar el título. O sea, es un equipo que siempre está más cerquita de conseguirlo o no conseguirlo, ¿no? Exacto, es un equipo protagonista. Y ahí está, Muy protagonista. muy Sí, sí, protagonista y sí, de los sí. grandes del fútbol mexicano. Y ni se diga su afición, sí, su afición es, digo que la más fiel, después de las cosas que han pasado, las finales perdidas, que si cambian de directiva, que si pasa esto, que si lo otro, y aún ahí están, los cambian de estadio, que sea el Azteca, que sea el Azul, o el CU, o sea, Sí, caray. creo que en esa parte sí tendrían que poner más resistencia, no estarlos moviendo desde un lado a otro, porque al final es un equipo histórico, donde vale la pena estar, donde vale la pena ir a un partido a verlos, porque siempre dan espectáculo. Sí, sí, Entonces, sí. realmente Cruz Azul es un equipo de admirar, ¿no? Sí, sí, sobre todo, como decimos, es uno de los grandes del fútbol mexicano, un protagonista, Chule. Y pues bueno, ya casi vamos terminando ahora sí la charla, pero antes de ello te tengo una dinámica, mi estimado Chule, de que yo le llamo el tiki-taka. Son un listado de palabras que yo tengo aquí apuntadas, de las cuales te voy a ir diciendo y tú con una sola palabra me defines lo que significa para ti, ¿va? Ahí va. La Ok, primera, mi estimado Chule, Rubén Omar Romano. tácticamente de los mejores. La siguiente, David Patiño. Una gran persona, David Patiño. La siguiente, Chule, el Morelia. Una ciudad muy querida para mí. La siguiente, mi estimado Chule, Dorados. Allí, la puedo pensar. Sí, 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 empieza la edad, tranquilo, tranquilo. No, pues prácticamente fue eh, más bien nostalgia, porque ahí fue donde me retiro, ¿no? La siguiente, Chule, la selección peruana. Me cambió mi vida. La siguiente, Juan Reynoso. Alguien al que admiro mucho. La penúltima, Chule, Enrique Mesa. Me debutó. Y la última, el Cruz Azul. Pues es un equipo una institución que quiero mucho, ¿no?
Pues bueno, mi estimado Chule, muchas gracias por tu tiempo nuevamente, agradecerte todo este espacio que me diste la oportunidad de platicar contigo, grandes experiencias, tu conocimiento como entrenador, lo que fuiste como futbolista, muchas gracias en verdad por este tiempo. No, hombre, gracias a ti también por la invitación, tomarme en cuenta. Estuvo muy divertida la entrevista, la verdad. Gracias, Me gracias. sentí, me sentí muy cómodo y te agradezco mucho y sigo la orden. Muchas gracias Chule y nos estaremos viendo en la próxima. Claro que sí, abrazo. Abrazo muy de vuelta, muchas gracias. Hasta luego Gracias. Chule, nos Hasta vemos. luego. Bye.